reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, a los ojos de Dios, usted es rey. Si quiere, lo leemos viendo la escritura, por favor. Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 10. Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Usted le cree a Dios, hermano? Porque ahí dice que va a reinar sobre la tierra. Va a reinar sobre la tierra. Y nos hizo reyes. Ahora, el que no le cree a Dios, pues va a creer que eso que está ahí es mentira. Pero la palabra de Dios dice que nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, no vayan a esperar morirse y resucitar para reinar, sino que ya podemos reinar. Solamente que ahorita no vamos a reinar sobre naciones. A pesar que la Biblia dice que vamos a reinar sobre naciones, ahorita hay que reinar sobre el enemigo. Cuando usted lee que Dios lo hizo rey a usted, usted tiene que entender dos cosas. La primera es que lo hizo rey ante el diablo. Y la segunda que tiene que entender es que usted va a reinar sobre la tierra. O sea que cuando se manifieste lo que usted es ahora, porque algunos no le han dado importancia a lo que tienen que ser ahora. Por eso cuando venga la manifestación de lo que somos ahora, algunos no van a participar. Algunos van a tener pérdida en vez de tener ganancia. Pero el que va a tener ganancia se va a manifestar de lo que es, pues. Si ahorita somos mendigos, pobres, desgraciados, pues de eso nos vamos a manifestar. No, desgraciado suena fuerte, pero es sin gracia. Desgraciado, no tiene ni gracia. Entonces es muy importante para nosotros tomar en serio la Biblia. Porque si nosotros no tomamos en serio la Biblia, entonces cuando venga el tiempo de manifestarse, porque todas las cosas en la Biblia tienen una realidad, una apariencia y una manifestación. Si usted es apariencia, usted se va a manifestar como tal. Si usted es una realidad, usted se va a manifestar como tal. Y la manifestación en la Biblia es cuando ya Dios haga cuentas con todos y establezca las graduaciones y todo, y de los puestos, porque Dios va a repartir puestos. Por eso se llama reino. Pero el reino hay que vivirlo ya. El reino no hay que esperar que estemos glorificados para vivirlo, porque eso es la manifestación. Ya saben que en la repetición está el aprendizaje. De tanto repetir los conceptos es que nosotros los aprendemos. Entonces, si Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y nosotros nos ponemos a hablar de Roboam y de Jeroboam y de Abías y de Asa y del rey David y del rey Salomón, si nosotros nos ponemos a hablar de ellos, ellos solo son una ilustración para que nosotros entendamos sus aspectos, porque esos aspectos de ellos son para nosotros aspectos espirituales. Entonces hoy yo tengo la carga, porque cuando vengo y me paro frente a ustedes tengo una carga. Solo imagínense lo que oró Gustavo, dijo: Señor, pásale el carbón encendido al pastor en su boca para que algunos dicen para que nos apalee, ¿verdad? Otros dicen para que me exhorte.
En realidad la exhortación es para animarlos, ¿verdad? No es regaño, sino que es ánimo, es advertencia, ¿verdad? No, no lo vayan a tomar porque algunos lo toman así. Algunos dicen, voy a llevar casco la próxima vez porque las pedradas están fuertes. Pero no lo debe de tomar así. Si usted es humilde, usted lo toma y le dice, gracias Señor porque me hablas, ¿verdad? Entonces estamos estudiando a esos reyes y ustedes ya saben que hay 6 libros en la Biblia que nos hablan de los reyes. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Lo tremendo es que usted los puede leer y leer y leer y no se le quedan, no se le quedan. O sea que la Biblia no es fácil y cuesta más que se queden porque están entrelazados. De lo mismo habla primero y segundo de Samuel que habla Crónicas y lo mismo habla Reyes. Y entonces usted dice, bueno, ¿cuál es cuál? Y tiene que concentrarse mucho para leer cada pareja de esos libros porque los 3 tienen pareja, primero y segunda, primero y segunda, primero y segunda. Y lo tiene que leer muy despacio y a veces hasta sacar apuntes para poder ver qué dice Samuel que no dice Reyes y qué dice Reyes que no dice Crónicas. Las maestras les cuesta mucho cuando les toca enseñar a los reyes, tienen que estar pero súper informadas y bien atentas a lo que dice. Apenas yo estoy tratando de entrar a los reyes porque 3 ya los entendimos, ¿verdad? Porque esos 3 fueron cuando el pueblo de Israel era un reino de 12 tribus. Y esos 3 reyes que tuvo es Saúl, David y Salomón. Y ellos duraron 40 años cada uno. Pero lo tremendo es, si ustedes se dan cuenta, a Saúl no lo ponen. Ustedes ya se dieron cuenta que a Saúl no lo ponen aquí en la genealogía, solo ponen a David y a Salomón. Entonces nosotros tenemos que poner atención por qué no ponen a Saúl, ¿verdad? Porque si cada uno de ellos representa un aspecto de nosotros, ¿qué aspecto de nosotros representa el rey Saúl? ¿Qué aspecto de nosotros representa el rey David? ¿Y qué aspecto de nosotros representa Salomón? Y entonces ustedes se van a dar cuenta que ha valido la pena estudiar la Biblia porque, por ejemplo, cuando estudiamos las jornadas, hay una que nunca se me olvida y es Rom. Es Rom, si ustedes se recuerdan, hablamos de las jornadas, dije, de las generaciones. Esrom está en Lucas y está también en Mateo. Y Esrom quiere decir blindado, blindado. Entonces, amurallado, blindado, protegido. Entonces uno se pone a pensar en esa característica del rey Saúl, porque el rey Saúl representa para nosotros nuestra parte antes de venir a Cristo, porque David nos trae a Cristo y Salomón nos trae al Espíritu Santo. Entonces, la parte dañada de nosotros es Saúl. Esa es la parte dañada. Representa que nosotros antes de que conociéramos a Cristo estábamos dañados. Por eso es que el hombre tiene que aceptar a Cristo porque está dañado. Entonces, Saúl, y no es casualidad que sean 3 reyes los que Dios usó para que se mostrara la unidad del reino, la unidad del reino. Y si representa la unidad del reino esos 3 reyes, significa que espíritu, alma y cuerpo de nosotros
es trabajado por Dios. Es trabajado por Dios. Cuando nosotros no ponemos una atención adecuada a las lecciones, nosotros muy fácil podemos falsear tal vez la enseñanza. Pero cuando ponemos atención en una forma adecuada, Dios nos aclara todos los conceptos. Porque algo importantísimo de entender es en dónde recibimos nosotros el daño, ¿verdad? A veces en ciertos contextos nosotros ponemos al Espíritu como algo muy elevado. Y gloria a Dios que el Espíritu de nosotros es elevado hasta que tiene a Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque algunos cristianos nos ponen al Espíritu de la persona como algo que ya tiene a Cristo totalmente formado. O sea que hay enseñanzas que durante la historia los cristianos las han definido y han dicho esto es así. Y a veces son tan dogmáticos que ya no quieren ajustar nada ni cambiar nada. Y eso cuando uno lo pone de esa manera lo limita a uno, pues porque hay veces que hay que hacer ajustes. Fíjense que un cristiano que es sano, un cristiano que es humilde, él siempre está abierto, porque hay cosas que no las ha entendido. Y si no está abierto, ¿cómo las va a ajustar? ¿Verdad? Muchos de ustedes antes de ser evangélicos eran católicos, pero si hubieran sido católicos con una actitud cerrada, Dios no los saca a ustedes de la mentira, porque en el catolicismo hay mucha mentira. Pero si un católico es humilde y le pone atención a Dios, Dios le va suavizando su espíritu y le va abriendo sus ojos para que él pueda ver que por mucho tiempo ha defendido errores. Y no solo errores, horrores. Entonces, es bien importante que nosotros en nuestra actitud para ser tratados por Dios, seamos humildes. Porque el Señor va a desvanecer en nosotros las dudas, va a quitar las incertidumbres, va a quitar la ignorancia. Todo lo puede quitar Dios. Pero tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque algo que es importantísimo que todo cristiano lo entienda es a su Saúl. A su Saúl, porque si le dieron un Saúl, un David y un Salomón, que son advertencias para que pueda captar la sabiduría de Dios, entonces se da cuenta que Saúl representa su parte dañada, porque él fue un mal rey. Malísimo, dijo Leman Alba. Fue un rey malísimo. Y él representa la parte suya que es su espíritu, su espíritu, su espíritu. Ya viste que todavía, y tenemos años de ser cristianos y todavía se nos chispotea como aquel que te conté el viernes, que ya dijo Israel, dijo. Como aquel que te conté el viernes, pero es que, no, hermanos, ustedes saben que yo hago ameno este asunto y a veces por tratarlo de hacer ameno me sale el tiro por la culata, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? Pero yo oro por ustedes y ustedes por mí. Si estamos claros, si verdaderamente estamos entendiendo la palabra de Dios, nosotros no fuimos dañados en la tierra. Enseñar que nosotros fuimos dañados aquí en la tierra, ese es un error. Enseñar que en Génesis Adán, ahí empezó su problema porque ahí en el jardín se comió el fruto prohibido. Enseñar eso, como que ahí es el inicio del pecado del hombre, eso no es exacto. Porque la historia de Adán comiéndose una manzana y dándole de Eva de comer a él, eso es solo lo elemental. Ese es el kindergarten.
de los cristianos. O sea que es solo para entender que con lo físico le van a explicar a uno lo que sucedió espiritualmente. Sí, eso es revelación. Esa es revelación pura, hermano. Porque si los cristianos creen que ahí es la creación del hombre, entonces no van a entender en el Nuevo Testamento la explicación. La explicación que Dios da de todo lo que sucedió antes de venir aquí, pues es que yo los estoy metiendo a ustedes a que se vayan más allá de Génesis, antes de Génesis. Antes de Génesis, nosotros tuvimos un problema que nos lo ilustran con Adán y Eva. ¿Me explico? O sea que nuestro problema era Saúl. Por eso no nos hablan de Saúl. Saúl sirve para que entendamos porque Saúl fue rebelde. Saúl fue un rey malo, desobediente. Y la prueba de que nosotros no tuvimos problemas al llegar aquí es que Satanás engañó a la creación de Dios en la esfera espiritual. Ahí fue, como decimos los mexicanos, ahí fue todo el barullo. Ahí fue todo el barullo. O sea que si el cristiano no entiende esas cosas, ¿cómo va a entender a su Saúl? Si a Saúl no lo toman en cuenta, porque tampoco en Génesis nos dicen con claridad en dónde se efectuó la creación. Y por eso les dije que el versículo que para mí es de $20 es Efesios 2:10. Ese no es ni siquiera de a $10, ni de a 15, es de a 20 o tal vez hasta de a 100. Efesios 2:10, ese versículo es para mí oro puro, mire, porque somos hechura suya, ese es el Edén. Hechura suya, en el Edén ahí nos hizo. Por eso dice en Génesis, hagamos al hombre. Pero ¿dónde nos creó? Nos creó en Cristo Jesús. Nos creó en Cristo Jesús. Usted es creación de Dios en Cristo Jesús. Pero si alguien le enseña que usted fue criado en Adán y usted no sabe, le va a decir, sí, usted, así fue. Y se queda ignorante de la verdad. ¿Y qué pasó? Se lo chanflearon, dijo aquel. Y camina chanfleado. La mayoría de gente camina chanfleadita, todo. Usted le pregunta y dice, es que las cosas son así, así, así. Y uno los oye y hasta cree que es verdad. Pero nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Y fuimos hechos en Adán. Y no confunda su hechura con su creación. Mucho menos vaya a confundir con su formación. Entonces, ¿cuántos están entendiendo su Saúl? Su Saúl. Fíjese que su Saúl es muy importante, porque su Saúl le explica a usted lo que usted no sabe al venir aquí. Porque uno viene aquí, hermano, chiquitillo, sin saber nada, ni siquiera comer puede. Ni mira, ni sabe, ni nada. Si a un bebecito lo dan a luz y lo dejan ahí, él se muere. A él lo tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque le tienen que enseñar a que se desarrolle. Entonces nosotros en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros venimos aquí cieguitos, hermano. Cieguitos. Cuando una persona acepta a Cristo como el Salvador personal de su vida, hasta ahí empieza a ser cieguito. Antes de eso era requete ciego.
requete ciego, hermano. Pero cuando de repente dice, yo reconozco que necesito a Cristo en mi vida, dice la Biblia que le quitan un velo. Y en ese momento nació en Cristo. Aunque ya había estado criado en Cristo, pero se identifica con su nacimiento cuando dice, yo reconozco que soy pecador, perdóname Padre Celestial, quiero en este momento que vengas y nazcas aquí, ya no en el nacimientito que hace con los bueyecitos y el pesebrito, ya no lo pone ahí, sino que le dice, quiero que nazcas aquí. Y entonces él nace aquí y empieza a crecer a medida que usted se entrega a Dios, estudia la Biblia, tiene compañerismo con los hermanos y usted empieza a ver a ese Cristo crecer y crecer. De repente usted lo siente que ya tiene 12 años porque usted ya puede hablar. Le preguntan cosas de la Biblia y por lo menos ya no los deja norteados. Ya usted dice, mire, es que las cosas en realidad son así, 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 así. Y entonces ya ese es su Cristo que tiene, ya es de 12 años, ya puede hablar con los doctores. Y sigue creciendo y de repente se vuelve carpintero. ¿Sí? Empieza a fabricar muebles. Espiritualmente estoy hablando. De repente llega a los 30 años, está listo para empezar un ministerio. Bendecir a toda la gente. Cualquiera que se acerca a usted, usted le exhibe ese Cristo de 30 años y Él platica con todos. Y qué lindo es platicar con Cristo, hermano. Entonces ya no lo ven a usted como ese malvado, ni aquel que era drogadicto, ni borracho, ni parrandero, ni pendenciero. Todas esas palabras tan feas. Pero eso éramos todos. Y en cambio ya empiezan a ver, ay, dice, qué gusto da platicar con esa persona. De repente ya tiene 33 años y medio, ya se deja crucificar. Ya la mujer le quiere pegar y se deja. No, pues en vez de ponerse a pelear con ella, como dijo un día mi hermano en la carne, ¿usted quiere ser feliz? Dele la razón a su mujer y punto. ¿Usted quiere ser feliz, varón? No se ponga a pelear con ella ni a discutir. Deje que le dé, dice. Así decía el hermano Luis, decía, si usted quiere ser feliz, usted no se ponga a discutir con su esposa ni a pelear con ella. Y la esposa que quiere ser feliz, no se ponga a discutir con su esposo ni a pelear con él. Porque el Cristo de 33 años y medio, en vez de ponerse a pelear, le dice, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Yo te entiendo. Y va a pasar lo que aquella pareja experimentó. Esa pareja se fue a quejar con el pastor. Y el pastor les dijo, ok, los voy a escuchar a los dos. Tienes 20 minutos, le dijo a la esposa, di todo lo que tienes que decir, porque después le voy a dar sus 20 minutos a él. Y yo, después de que ustedes usen sus 20, yo voy a usar 20 para aconsejarlos. Y así, dijo, en 1 hora tiene que estar solucionado este problema. Y el pastor era muy listo, muy sabio. Le dijo, primero las damas. Suéltate, mija. Todo, que esto, que el otro, que aquello, que aquí, que allá, que no sé cuánto. 20 minutos. En esta esquina. Ahora el otro, pues. Otros 20 minutos a decir todo. Dijo, bueno, antes de que yo hable, les voy a decir, pues, que después de haber escuchado a los dos, dice, yo llego a una conclusión. Los dos tienen razón. Los dos tienen la razón.
entonces vamos a descubrir quién es el que los está estorbando, dijo. Y de acuerdo a mis vaticinios y mi diagnóstico, ustedes le dan lugar al diablo. Porque los dos tienen razón. Él tiene razón de todo lo que te está diciendo a ti y tú tienes razón de todo lo que le estás diciendo a él. Ahora averigüen pues, porque el que los quiere destruir es el diablo. Porque solo el diablo destruye a dos personas que tienen la razón. Entonces nuestro Saúl es el representante del daño que recibimos, porque nosotros aquí entramos dañados. Nosotros aquí entramos con problemas bien serios en nuestro espíritu. No teníamos problemas del alma, ni mucho menos de nuestro hermoso cuerpo. Casi no hay amenes. El problema que nosotros traemos es espiritual. Y eso nos debe de asustar, porque significa que nosotros, para fallarle a Dios, ni siquiera necesitamos tener cuerpo y ni siquiera necesitamos tener alma. Nosotros como seres espirituales le fallamos a Dios. Porque el tener cuerpo y tener alma es para venir aquí. Si usted examina a los ángeles son seres espirituales y ellos no han caído. Bueno, hay un montón que sí cayeron. La tercera parte dice que siguió al diablo. Pero los que no han caído, usted les pregunta, o uno de esos ángeles que no han caído se le acerque a usted y empiece a platicar con Marvin. ¿Qué cree que le va a decir a Marvin? Yo no te entiendo. Yo no sé por qué peleas tanto con la Ilma. Ya no, ¿ah? Ya no le hacen caso al diablo. Eso está bueno vos. Eso está bueno vos. De vez en diario. ¿Eh? No, pero imagínate que un ángel platicara contigo y él diría, ¿sabes qué, Marvin? Yo no sé cómo es eso que tú pones vidrios a los carros. Yo no sé nada de eso. Porque eso le toca hacerlo a los caídos y te le quedas viendo a Robert. Eso lo hacen los caídos. Ese es trabajo del caído. Fíjate que nosotros lo único que sabemos hacer, mira, es más, te diría, guáchame, mira, yo trabajo en el trono. Mira qué hago en el trono y ya vas a ver lo que yo sé hacer. Y está registrado. Yo les estoy contando a ustedes historias que están registradas. Él va a decirte, mira lo que yo hago en el trono. Cuando uno de ustedes se arrepiente, nosotros nos ponen a bailar enfrente de Dios. Imagínate lo que sabe hacer uno que no es caído. Estoy hablando de esto porque estoy tratando de que todos ustedes comprendan que antes de venir aquí somos espíritus. Somos espíritus. Y nosotros vamos a regresar a esa esfera. ¿Sí? Y mire lo que dice Marvin. Y vamos a regresar con una experiencia humana. Igual que Cristo. Ah, no, sí, este es buen discípulo. Entonces noten por favor, porque esta es sabiduría de Dios para que nosotros entendamos cómo nos movemos aquí en la tierra. Imagínense ustedes, dice que los ángeles danzan y se gozan cuando un pecador se arrepiente. Entonces Él sí te va a decir, mira, lo único que yo sé hacer, y así me programó Dios, es de que cuando ustedes se arrepienten de sus maldades, yo me pongo a brincar y me pongo a hacerle al Señor fiesta. Solo imagínate para qué usa Dios a los ángeles. Para gozarse del trabajo que efectúa en nosotros. Otro te diría, pues mira, a él le toca hacer eso, a mí me toca, mira,
Yo todo el día paso diciendo, santo, 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 santo. Ponga a los hermanos en la iglesia a decir santo y después de 7 veces dicen, ese está loco. No, el de la alabanza nos dice, ¿cuántos dicen amén? 3. Y ni siquiera dicen amén, dicen men. Porque como todo lo abrevian. Sin embargo, los espíritus tienen su función. Pues para información suya, usted actuaba de esa manera antes de venir aquí. Pero de repente, ¿qué nos pasó? Nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar. La regamos. Y entonces, a la tierra. ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren ir? ¿Y tú? ¿Tú que ya aceptaste a Cristo? Tú dijiste, porque muchos creen que cuando levantaste la mano aquí es que empezó todo. Solo estás confirmando lo que allá aceptaste. Venir aquí y reconocer que necesitas a Cristo para que te levante. Porque tú fuiste criado en Cristo Jesús. Ay, hermanos, este es evangelio, hermano. Esto sí es rico, hermano. Esto sí es rico. Porque entonces vas a entender que Dios te puso aquí para cumplir a través de ti algo. Es purificar tu espíritu. Para que al purificar tu espíritu, entonces Él se pueda extender a tu alma, que es tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad. Y eventualmente a tu cuerpo. Si no, no entenderíamos. Mire, ¿cuántos de ustedes me creen que ustedes eran ángeles antes de venir aquí? Sí, si usted no lo cree, es el diablo el que lo ha engañado. Ahorita pues parece ángel, pero caído, ¿ah? Pero no, de acuerdo a la Biblia no nos puso como ángeles caídos, porque nos quiere tanto y creo que nos sentiríamos heridos si nos dijera ustedes son ángeles caídos. Pero note lo que dice Lucas 20:36. Lucas 20:36. ¡Qué evangelio, hermano! ¡Wow! Porque cuando ya resucitemos, mire lo que dice, porque no pueden ya más morir. Cuando tú resucites ya no te puedes morir. En resurrección vas a ser, ¿y qué? Igualito. ¿Y la hermana Alba dónde está? Oh, anda a ver si no se quedó dormida. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y en ese momento que resucites, confirmado como hijo de Dios. Confirmado. Ahorita dice Juan, ya somos hijos de Dios, dice. Pero falta todavía que nos confirmen. Cuando resucitemos, nos confirman y seremos iguales. Entonces ahí sí te vas a dar gusto. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén, amén, amén. Aleluya, amén. Y si Ramón da vueltas aquí, ahí se va a volver llama de fuego, dice. Ahí se va a volver un torbellino de fuego, como esas rosetas, las rosetas de Navidad, ¿verdad? Puro fueguito. Así dice la Biblia que los ángeles son ministros de fuego, hermano. Entonces vas a regresar.
Pero no te hagas ilusiones de que el regreso es fácil, ¿eh? Porque hay que llenar requisitos. Porque muchos, ay, qué alegre, pastor, ¿y qué más me cuenta? Y de verdad, pastor, ahí lo veré, ahí lo veré, ahí lo veré. Que si para llegar allí, para eso nos están entrenando reyes, 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 reyes. Saúl, David, Salomón. Si tú entiendes que Saúl es el representante de tu espíritu, David es el representante de tu alma y Salomón es el representante de tu cuerpo, si tú entiendes eso, entonces vas a dejar que Dios haga el trabajo. Porque para que Dios haga el trabajo, que es 1 Tesalonicenses 5:23, para que Dios haga, ahora como ya me entiendes parábolas, te hablo en parábolas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo para que todo vuestro ser, Salomón, David, Saúl, David y Salomón, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Saúl, hermano, Saúl no se prestó. Saúl no se prestó para que hubiera un David en él. Y ustedes se dan cuenta que todos los reyes que fueron después de Salomón les dice, por cuanto no fuiste como mi siervo David, por cuanto no fuiste como mi siervo David, por cuanto no fuiste como mi siervo David, por cuanto no fuiste como mi siervo David. Fíjense qué tremendo. Porque para poder rescatar a Saúl hay que ser David. Si queremos rescatar nuestro espíritu, hermano, tenemos que dejar que Cristo, que es David, y el Espíritu Santo, que es Salomón, efectúen el trabajo de Dios para que estemos irreprensibles. Entonces, primero hay que arreglar a Saúl. ¿Cuánto estamos captando? ¿Ah? Sí, Salomón. No, Salomón es el cuerpo, aquí en este contexto, como lo estamos aplicando ahorita. En otro puede ser, el orden de los factores no altera el producto, esa es una regla matemática. Pero aquí en este contexto lo estamos aplicando bajo todos los textos, todos los versículos de nuestro problema para poder obtener el reino. El reino, porque Mateo es el reino. Entonces, fíjense que al haber analizado ya estos asuntos, porque ya llevo 35 minutos, ya solo me quedan unos cuantos para poder hacer el resumen. Para poder entender entonces este asunto y poder explicarlo correctamente, si Dios dice que el reino estaba unido con Saúl, David y Salomón, esa es una fórmula que hace que nosotros mantengamos el reino totalmente en nuestra vida. ¿Verdad? Si nosotros entendemos los 120 años de gobierno de Saúl, David y Salomón, que ellos procuraron que el pueblo se mantuviera junto y las 12 tribus operaron juntas, eso significa que 40, 40, 40 por 3, quiere decir que ahí está algo que tiene que ver con el Dios triuno y con la resurrección, con los tratos de Dios con el hombre, para que el hombre sea un ser perfecto. Esos 120 años de unidad, en otro contexto, son aplicables al inicio de la iglesia. La iglesia empezó unida. O sea que cuando ustedes leen el libro de los Hechos, cuando se estableció la iglesia del Señor del Nuevo Testamento, la iglesia por 120 años permaneció unida. Pasados 120 años aparece un Roboam, que es hijo de Salomón, y un Jeroboam, y entre los dos dividen el reino.
Entonces ahora tenemos que en otro contexto estudiar por qué la iglesia está toda partida en todo el mundo. Porque Roboam y Jeroboam dividieron el reino en norte y sur, y uno se quedó con una tribu y el otro se quedó con 10 tribus. Y una, que era la de los sacerdotes, se regaba entre todos ellos. Pero esa división de esos reinos allá en el Antiguo Testamento, en el inicio de los reyes, tipifica que el reino de Dios se divide, porque el reino de Dios no solo es Cristo, no solo es el Evangelio, sino que el reino de Dios es también la iglesia. En todo el mundo, el reino de Dios es la iglesia. Pero de acuerdo a las figuras, después de 3 reyes que guardaron la unidad, después de 120 años que los apóstoles guardaron la unidad de la iglesia, empezaron a reinar hombres representados por Roboam y Jeroboam, que dividieron la iglesia. Y entonces la iglesia no solo se volvió reino del norte y del sur, así empezó. Y ojalá que Dios les dé sabiduría a muchas personas, porque los que dividieron la iglesia fueron los católicos, pero ellos dicen que ellos son la verdadera iglesia. Pero ellos no son la verdadera iglesia. La verdadera iglesia fue la que tenían los apóstoles, con pureza. Y la iglesia católica se volvió la primera denominación. Ellos son la primera denominación. Pero ellos dicen, no, nosotros somos la iglesia madre. Nosotros somos la verdadera iglesia. Pero cuando usted estudia la Biblia, eso es una mentira de ellos. Ellos dividieron la iglesia y la dividieron, la empezaron igual que Roboam y Jeroboam, con la de Roma y la de Constantinopla. Así se dividieron los católicos, con 2. Pero de ahí siguieron el barullo, siguieron. Y ya de ahí pues aparecemos nosotros también como protestantes. Porque a nosotros dicen, ustedes dividieron porque Martín Lutero. No, hombre, ellos dividieron antes de Martín Lutero. Lean la historia. En la historia, la iglesia de Roma se dividió y el otro lado fue Constantinopla. Entonces ya hubieron competencias entre ellos. Después aparecieron los protestantes. Y que los protestantes dividieron más que ellos, eso sí es cierto. Porque los protestantes, por eso se llaman protestantes, porque de todo protestan. Usted sabe que los cristianos de todo protestan. De todo. ¿Are you a Protestant? No, hermano. Nosotros somos cristianos, no tenemos que estar protestando por todo, hermano. Y ustedes se van a dar cuenta, ahorita ya no me da tiempo seguir predicando hoy, pero continúo mañana. Pero yo quiero que usted vea, hermano, usted vea que la protesta es la que trae la división. Por eso nosotros, cuando me dicen a mí, usted es protestante, no, yo soy cristiano. Pero entonces, ¿por qué es evangélico? Porque los evangélicos se apegan más a la Biblia. Por eso no soy católico, ni soy testigo de Jehová, ni soy mormón. ¿Por qué? Porque ellos no se apegan a la Biblia. Los evangélicos sí se apegan a la Biblia. Es más fácil que un bautista sea puro, es más fácil que un metodista sea puro, es más fácil que un presbiteriano sea puro, es más fácil que un pentecostal sea puro, es más fácil que un apostólico sea puro, es más fácil. Lo único es que nosotros, aunque no querramos, participamos en el partimiento de la iglesia, el reino. Pero Dios quiere que ese reino se reintegre. Ahora, ¿cómo empieza lo correcto? Dice, el buen juez comienza por casa. Si nosotros aquí, Dios nos permite ver la palabra con más claridad que otros cristianos, nosotros no seamos divisivos.
Porque muchos cristianos son divisivos. Ellos, si alguien no es de su organización, ni le hablan amablemente. Y nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos que ser amables con cualquier persona, aunque no crea igual que nosotros. Porque somos hijos de paz. Y otra cosa, nosotros no podemos convencer a nadie. El que convence a la gente es Dios. Yo lo único que hago es hablar la palabra y de repente alguien quiere pelear conmigo, le digo, mire, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Ahí nos vemos. Ahora, si me permite y me dice, no, yo quiero que me hable, órale pues, ahí cambia la historia. Entonces te voy a contar cómo es este asunto y si tú eres humilde, lo vas a abrazar. Y entonces conquistamos. Y no vamos a conquistar como conquistó Cristóbal Colón, ¿verdad? Porque Cristóbal Colón, como llegó a México y a toda Centroamérica y Sudamérica, en una mano llevaba la Biblia y en la otra la espada. Y entonces, ¿qué le dijo a los mayas? Decían, ¿no? Y otros por miedo, por miedo aceptaron. Entonces, entendamos pues que todos los reyes los pone Dios para enseñarnos la verdad. Yo creo que hoy ya me entendiste un poquito de Saúl, David y Salomón, y apenas estoy tratando de entrar con Roboam y Jeroboam porque ellos dos dividieron. Roboam era del sur y Jeroboam era del norte. Al grado de que, y con este punto finalizo hoy, yo después de estudiar por 40 y 50 años la Biblia, he descubierto cositas que si uno no le pone atención no las descubre. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando estudiamos las epístolas de Pablo, ¿se acuerdan del sí y el no? ¿Se acuerdan del sí y el no? Sí, del sí y el no, pero también la forma que Pablo dice, sí, sí. Dice Pablo que nosotros aprendamos a decir sí y no, sí y no. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Porque algo que sea diferente a eso, dice, ya no proviene del bien. Es que hay que ponerle mucha atención. Pero fíjate, pues, sí, sí, no, no. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que no hay que comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Y pasaditos unos capítulos, dice, ¿saben qué? Sí se puede. Los ídolos no son nada. La oración de fe santifica el alimento. Entonces, ¿qué nos enseñó él de los alimentos? Que sí y que no. Que el que dice sí, órale. Si dice sí al puerquito, ora para que Dios le quite toda contaminación al puerquito y cómetelo. Y qué rico, tortilla con chicharrón, hermano, qué rico. Y limón. Pero él dijo que sí se podía y que no se podía. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios. Porque si nos dan permiso y no nos dan permiso, ahí te tira la bolita y a ver qué haces tú. Porque te dice que sí y que no. Ahora, ¿y cómo actuaría tu hijo si tú le dices, mi hijo, es que tú no puedes hacer eso, pero sí lo puedes hacer? ¿Cómo actúa el niño? Se rasca la cabeza y dice, no te entiendo. Se confunde. Por eso dice Pablo, no seáis niños. Para juzgar las cosas, no seáis niños. Lo que te está diciendo es que si tú crees que es pecado, no lo hagas porque es pecado. Pero si tú crees que no es pecado, lo puedes hacer. Y entonces
creces en tu conocimiento, porque si encuentras uno que come chicharrones y a ti te dicen que no comas chicharrones, tú vas a decir, es que la mera neta es que a él le dijeron que sí y a mí que no. Fíjense cómo actúa Dios, pues. ¿Cómo actúa Dios? Porque a uno les dice que sí y a otro les dice que no. Y ustedes van a hacer cosas que para ustedes no son pecado, pero para otros sí son pecado. ¿Y qué les dice Dios en esa situación? Cuidado, no te pongas a hacer cosas enfrente del que cree que es pecado, porque tú eres tropiezo para él. Entonces, es cuestión de sabiduría. Hermano, si un hermano le molesta que yo me tome un vino frente a él, ¿para qué me lo voy a tomar enfrente de él, hermano? ¿Para qué? Si Dios me va a castigar a mí por creer que, no, es que esto no es pecado, tú porque eres niño en Cristo. Niño, vas a ver la cuereada que te va a dar Dios, porque se vuelve libertinaje. Se vuelve libertinaje y entonces ya no se sabe ni quién es quién, hermano. Entonces hay que entender por qué les estoy hablando de esto. Porque en el Antiguo Testamento dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Y dice que Faraón endureció su corazón. ¿Qué les parece? Entonces, si tú no eres sabio y tú lees que Dios le endureció el corazón a Faraón, tú le vas a echar toda la culpa a Dios de su desgracia. Pero cuando lees el otro que dice, y Faraón endureció su corazón, entonces te rascas la cabeza y dices, entonces aquí va la cosa, vas a decir. Yo llego a una conclusión, hermano, que los textos de la Biblia quieren decir que Dios endurece al que se endurece y suaviza al que se suaviza. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Siempre les digo, ¿y por qué les estoy hablando de esto? Porque en esta historia del rey Jeroboam y de Roboam, Dios decidió quitarle el reino a Salomón. Pero ¿por qué se decidió y dijo, ya se lo quito y no se lo quito a él, sino a su hijo? Porque tanto él como su hijo se tiraron a adorar ídolos. Y entonces, como ellos se tiraron a adorar ídolos y Dios lo prohibía, entonces Dios dijo, así como ellos se endurecieron, entonces yo les quito el reino. Dios te puede quitar a ti el reino, no la salvación. Porque eso, hermano, tienes que entenderlo. La salvación no se la quita Dios a nadie, pero sí nos puede quitar el reino por no suavizar nuestros corazones. Porque Él suaviza a los que se suavizan, pero endurece a los que se endurecen. Por ahí lo dejamos hoy. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a tomar la cena. Si usted ha entendido lo que es la cena, usted sabe que es un termómetro. La cena es un termómetro. La cena sirve